Esta buena noticia la estamos anunciando cada domingo. Cada domingo a las 11 de la mañana compartimos estas buenas noticias que tiene Dios para usted, como también la tuvo para mí y la sigue teniendo cada día. Es importante que podamos entender de que Dios desea hablarle a su corazón. Dios desea llegar a usted. Dios desea comunicarse con usted. Pero tal vez usted haya elegido un camino que no es el adecuado. Muchas veces queremos comunicarnos antiguamente, ¿cierto?, con alguien y teníamos que buscar un medio por el cual comunicarnos. Antiguamente se escribían las cartas, ¿cierto? Íbamos a un correo, si no era posible, habían telegramas, ¿cierto? Había un telégrafo de Chile que uno se podía comunicar también, y esto ha ido cambiando, ¿cierto? Y ahora prácticamente es muy difícil estar incomunicado en este mundo. Sin embargo, siempre hemos de tener el canal adecuado para comunicarnos con aquel que queremos hablar, ¿cierto? Bueno, Dios nos ha dejado a nosotros un camino establecido por el cual, ¿cierto?, poder conocerle. Nosotros le conocemos, ¿cierto?, al libro por el cual sabemos que Él nos habló y se llama la Biblia, o Biblio, ¿cierto?, que significa biblioteca, eso significa Biblia, porque son 66 libros a través de los cuales, ¿cierto?, Dios, a través de cientos de años, escribió, ¿cierto?, a nosotros los hombres, a través de diferentes personas, más de 40 autores de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, de diferentes grados de educación, y quedó esto plasmado en esto que nosotros tenemos aquí en nuestras manos y se llama la Biblia. No es alguien, ¿cierto?, una sola persona que se puso un día y se le ocurrió escribir algo, sino que estos hombres, ¿cierto?, hablaron, escribieron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y cada domingo es lo que tratamos de compartir con usted. En el día de hoy, ¿cierto?, yo que estoy siguiendo un estudio del libro de los Hechos, aquellos pasajes, ¿cierto?, que nos hablan claramente acerca de estas buenas noticias, hoy día nos toca compartir, ¿cierto?, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Si usted tuviera una Biblia a mano, le invitamos, ¿cierto?, le invito a que pueda buscar este pasaje o lo anote para que posteriormente usted pueda leerlo por sus propios ojos, ¿cierto? Yo voy a leer una versión que se llama la Nueva Versión Internacional, o NBI, ¿ya? Es bastante claro su lenguaje en el español, ¿cierto? Bastante cercano a nosotros también para entender. Así que ahí voy a leer yo el capítulo 8. Dice así la palabra de Dios, y antes de comenzar, ¿cierto?, vamos a orar, ¿cierto?, y de ahí vamos a leer, y les invito, ¿cierto?, que brevemente oremos al autor de la Biblia, ¿cierto?, para que Él nos guíe leyendo este capítulo 8. Inclinemos nuestro rostro un instante, que siempre es bueno, ¿cierto?, comunicarnos con Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de poder predicar tu palabra, poder llegar a muchas personas, Padre, a través de este medio que tú has dejado, electrónico, Padre, para podernos comunicar. Gracias, Señor, por aquellas personas que puedan estarse conectando, vecinos, amigos, familiares nuestros que amamos y que deseamos que conozcan este evangelio, esta buena noticia, al igual que un día también lo hicimos nosotros. Bendice tu palabra en este momento, bendice la lectura de ella, bendice la meditación de ella que haremos en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 8, versículo entonces 26. Dice así en esta versión NBI. Tal vez si usted tiene una versión Reina Valera en su caso, tal vez una diferente, no se haga problema. Es la misma palabra con diferentes maneras de expresarlo, ¿cierto? Pero es el mismo mensaje. Así que usted puede seguir la lectura allí o leerlo después. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar
y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Y quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Un pasaje espectacular el que nos narra, ¿cierto?, un evento en este primer siglo de la iglesia cristiana, que se va desarrollando, ¿cierto?, allí en la cercanía, ¿cierto?, en la región del pueblo de Israel. Aquí está este hombre, Felipe, que en otra ocasión, ¿cierto?, habíamos visto que este hombre, Felipe, era un evangelista, había ido por las ciudades de Samaria predicando el evangelio, y muchos se convertían al Señor Jesús. ¿Qué es convertirse? Bueno, se arrepentían de sus pecados y creían, es cierto, en estas buenas nuevas que eran que Jesús allí en Jerusalén había muerto por nuestros pecados y había resucitado al tercer día. Este mensaje era creído por las personas previo arrepentimiento y, obviamente, cierto, conforme a la palabra de Dios, al entender de que sus pecados habían sido perdonados en aquel sacrificio hecho por el Señor Jesús allí en Jerusalén, entonces eran salvos. Estas personas convertidas, ¿cierto?, en Samaria, trajeron buenas noticias ahí a Jerusalén, de manera que Pedro, Juan fueron a ver todo lo que sucedía, ¿cierto? Esto lo vimos en el pasaje que está anterior a este acontecimiento. Pero Felipe, ¿cierto?, este evangelista, había podido, ¿cierto?, estar allí predicando su palabra. Pero ahora es un ángel que se acerca a Felipe y le dice, ¿cierto?, lo que usted leyó conmigo ahí en el verso 26, que le dice: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Allí en ese camino por el desierto, va este alto funcionario. Este hombre era como el tesorero, el guardián del tesoro de una reina de los etíopes, las Candace. En la historia universal, ¿cierto? Este es un título, no es un nombre. No es que la reina se llamara Candace. No, Candace era el título de las reinas ahí en esa región. Etiopía, ¿cierto? En una parte, ¿cierto?, sur de Egipto. Allí es donde se ubicaban, digamos, esta región donde ella reinaba, pero este era el título, era como decir el faraón de Egipto. Pero el faraón podía llamarse Ramsés, ¿cierto?, y Akenatón o otros nombres. Pero aquí Candace era el título que tenía, digamos, la reina de esta región de Etiopía y
y otros lugares. Nubia era una de las ciudades importantes en la cual estaba establecido este reino. Era una reina, eran reinas guerreras, ¿ya? No vaya a creer usted que esas leyendas de las Amazonas, no, nada que ver. Pero era una dinastía en que reinaban estas mujeres, ¿cierto? Y una de ellas era reina, y este hombre era el tesorero, era el encargado de todo el tesoro de la Candace, o la reina de los etíopes. Y este hombre muy importante había viajado, ¿cierto?, cientos de kilómetros a Jerusalén. Él quería estar allí. Subió, dice que había ido. Este había ido a Jerusalén para adorar. Qué interesante es esto, pues este hombre era extranjero. No nos dice la Biblia, ¿cierto?, que este hombre haya sido israelí. No nos dice tal cosa. Sin embargo, este hombre tenía interés en poder conocer al verdadero Dios y pensaba que lo iba a encontrar allí, en Jerusalén. Este hombre manejaba bastantes recursos, cierto dinero. Seguramente la comitiva era bastante grande, pues los caminos eran bastante peligrosos en aquella época. Había muchos asaltantes, ¿cierto? Había mucha gente que andaba revolucionando allí en esos lugares de Israel. No no era un tiempo, ¿cierto?, de paz, sino más bien bastante convulsionado. Están los romanos, ¿cierto?, que en breve tiempo van a destruir Jerusalén en el año 70, de manera que viven tiempos convulsionados. Así que la comitiva de este hombre importante de Etiopía era seguramente una comitiva bastante extensa, bastante grande. Pero él había ido para allá y había comprado, ¿cierto? Había adquirido, no sabemos cómo, pero tenía en su poder un libro de la Biblia que fue escrito por el profeta Isaías. Compró un rollo o varios rollos, de manera que él venía muy interesado y venía leyendo, ¿cierto?, por ese camino, venía compenetrado ahí, venía concentrado, escudriñando, leyendo esta escritura. Este hombre de tanta confianza de la reina, ¿cierto?, que había ido para allá, no es algo tan inusual en el sentido de que Dios sí había provisto también, ¿cierto?, lugar para estas personas. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y en el verso 41, dice la palabra de Dios así. Dice, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y viniere a orar a esta casa, está hablando de Jerusalén, está hablando del templo de aquellos tiempos, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Esto está escrito cientos de años antes que siquiera hubiera nacido, ¿cierto?, este etíope. Y el Señor había provisto, ¿cierto?, que iba a responder a ese clamor de aquellos extranjeros. Dice, hará conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos te conozcan. Y sin duda, ¿cierto?, el Señor está respondiendo a una oración profunda, una oración sincera, verdadera de este hombre. Este hombre, ¿cierto?, estaba buscando a Dios. Este hombre es imposible no sacar una conclusión, ¿cierto?, de que si llevaba aquel rollo era porque tenía un interés profundo en conocer al Dios de Israel. Y quedó impactado por lo que estaba leyendo. Nosotros en el día de hoy, ¿cierto?, haciendo un paralelo, pocas cosas nos impactan. En el día de hoy, ¿cierto?, se está perdiendo bastante todo lo que es el sentido de asombro, ¿cierto?, especialmente en los niños. Con pocas cosas se asombran. Cosas sencillas, como, no sé, el nacimiento de un polluelo, por ejemplo, el volar de un ave, el crecimiento de una planta, de una flor,
el nacimiento de un animalito. Pocas cosas nos asombran cuando tenemos tanta tecnología, ¿cierto?, a nuestra disposición, en lo cual vemos cosas, pero espectaculares, que difícilmente nos quitan, difícilmente, digamos, no podemos ignorarlas. O sea, son tantas las cosas impresionantes que pocas cosas asombran en el día de hoy. Y este hombre, ¿cierto?, que era funcionario de esta reina, está impactado por la palabra de Dios. Ojalá cada uno de nosotros, ¿cierto?, se impactara. Recuerdo aquellos días en que estudiando, ¿cierto?, acá en la ciudad de La Serena, yo soy de Valparaíso, me vine a estudiar acá, y siempre me había llamado la atención en mis pensamientos, digamos, de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Está allí escrito todo lo que se hace en la religión? Debe serlo, decía yo. Si dicen basarse en la Biblia, es porque en la Biblia está esto. Estos cultos que uno iba cada domingo, o reuniones o misa. Y yo decía, pero si tienen que estar basados ahí. Pero recuerdo haber hojeado alguna Biblia, una Biblia que había en mi casa, y de ver esa letra pequeña y ese papel delgadito de aquellos tiempos, desalentó mi interés, que en realidad yo creo que mi interés era bastante poco profundo. Pero tenía una inquietud, de manera de que cuando tuve contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, eh, yo sabía que no estaba ante un libro como cualquier otro. No estaba ante una novela, es cierto, escrita, no sé, por algún autor conocido en aquellos tiempos. Yo sabía que la Biblia era un libro especial, que tenía un mensaje diferente, pero yo no tenía idea de cómo llegar a comprender ese mensaje. Y, y este hombre, Felipe, el cual es nuestro personaje aquí en este pasaje del capítulo 8 del libro de los Hechos, está impactado, ¿cierto? Va leyendo, va leyendo, va leyendo, y, y Dios respondió a ese clamor, el clamor del extranjero que el Señor habló ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 8. Eh, eh, Pudo responder a este clamor profundo de este hombre etíope. ¿Y cómo lo hizo Dios? Puso a Felipe en el camino, lo cruzó en su camino. ¿A cuántas personas habrá cruzado Dios en tu camino? Como lo cruzó en el mío. ¿Cuántos? ¿Cuántos te han hablado tal vez? ¿Cuántos te habrán dicho acerca de algo de Jesús, de este mensaje de la palabra de Dios? Más de alguna persona se te ha cruzado. Y si no se te había cruzado hasta el día de hoy, nos ha cruzado en el camino. Aquí estamos ante la palabra de Dios como estaba Felipe y estaba ese hombre etíope. La palabra de Dios es la central aquí. Los demás son circunstancias. Y Dios responde a este llamado del etíope, ¿cierto?, al corazón de Dios, de manera que Dios le dice, el Espíritu Santo le dice a Felipe, en el versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Acércate, júntate. De manera que Felipe fue fiel al mandato, ¿cierto?, del Espíritu de Dios, que le habló, ¿cierto? En el día de hoy, también voy a hacer un paréntesis, Dios no te va a hablar a través de ángeles. ¿Lo podría hacer Dios? Sí, claro que sí. ¿Podría usar a su Santo Espíritu hablándote audiblemente a tu oreja? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? El Señor, ¿es cierto?, nos ha dejado este libro, su santa palabra de Dios, su santa palabra. De manera de que tú no tienes que ir a buscar, ¿cierto?, escuchar voces, ver visiones para entender la palabra de Dios. Está aquí escrita. Dios la ha revelado. Dios Él ha querido, ¿cierto?, usar hombres para poder, al ser humano, para escribir su palabra y hacerla conocer. ¿Cómo quieres conocer a Dios si no buscas a Dios en la palabra, en la Biblia?
Y si tienes una inquietud, ¿por qué no has preguntado? Estos son tiempos de cuestionamiento, de preguntas, ¿es cierto? De los por qué. Y deberíamos preguntarnos, ¿es cierto? Cosas que tienen que ver con el tema espiritual. No somos solamente animales que vivimos y morimos, ¿cierto? De hecho, no somos animales. Somos seres humanos totalmente diferentes de los animales. Tenemos razonamiento. Que se ocupe mal es otra cosa, pero tenemos. Y aquí va entonces este hombre, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios le dice a Felipe, y Felipe en aquel tiempo, ¿cierto? Hace caso a la voluntad del Espíritu Santo, se acerca a este carro y entonces se acercó a la carroza y escuchó que el etíope iba leyendo en voz alta. Iba leyendo. Y como escuchó lo que leía, le hizo una pregunta. Es muy importante las preguntas. ¿Entiende usted lo que está leyendo? Qué buena pregunta para nosotros también, ¿cierto? Si tú estás leyendo la Biblia, ¿cierto? Si tienes inquietud, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Y si no entiendes, preguntas adecuadamente y buscas adecuadamente a aquellos que pueden ayudarte, que pueden estar muy cerca de ti, obviamente. Tal vez no te has dado ni cuenta. ¿Cómo voy a entenderlo entonces? Dice este hombre. Respetuosamente contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó de inmediato a Felipe a subir y sentarse con él. Y en el verso 32 dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Y cita un pasaje espectacular que está en la profecía del libro de Isaías. En el libro de Isaías, el Señor, casi 700, 600 y 700 años antes, el Señor había hablado a través del profeta. Había hablado a través de este hombre llamado Isaías. Y Isaías, que vivió aproximadamente en el año 709, 700 antes de Cristo, escribe, ¿cierto?, lo que el Espíritu de Dios le dicta a él o sopla en él y le inspira a escribir esto. Nadie en la tierra se le hubiera ocurrido escribir esto y que más encima se cumpliera. Por eso es profecía. Por eso podemos estar tranquilos que al leer la Biblia estamos leyendo la palabra de Dios. Usted no está leyendo el diario, por ejemplo. El pronóstico del tiempo que le anuncia que tal vez, ¿cierto? Con tanta seguridad y tanto porcentaje de probabilidad, tal vez llueva, tal vez haya sol, tal vez esté parcial, tal vez esté nublado. No, la Biblia dice que así va a suceder, así sucede. Y si lo que sucedió antes se cumplió, ¿por qué no se va a cumplir lo que Dios ha anunciado hacia el futuro? Ese es un tema para otra predicación, pero yo quisiera llevarlo a este pasaje del libro de Isaías. El libro de Isaías habla acerca del sufrimiento de su siervo. Ese es el título que pusieron en algunas partes de la Biblia, ¿cierto? No es un título inspirado, pero es lo que enuncia, digamos, lo que habla el pasaje y trataron de poner un título allí. Y dice, miren mi siervo triunfará. Isaías 53, 52, 13 dice. Miren, mi siervo triunfará. Será exaltado y levantado muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Y a quién le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿De quién está hablando el profeta? Usted al leer esta profecía seguramente se va a hacer la misma pregunta que este etíope. ¿De quién está hablando el profeta? Bueno, querido amigo, amiga, este pasaje habla específicamente del Señor Jesús. Usted no cree en esas imágenes, ¿cierto?, de un hombre, pelo largo, una aureola y que la gente caía, ¿cierto?,
poco menos que desmayada ante su presencia y pasando. No, el Señor era una persona que pasaba desapercibida entre los demás. No había en él belleza ni majestad alguna. El Señor no andaba haciendo aspavientos como los charlatanes en el día de hoy, levantando las manos y haciendo ese tipo de cosas. Nada en su apariencia lo hacía deseable. Y de hecho, ¿cierto? Cuando vienen y lo crucifican, no tienen ningún miramiento con él. No habían destellos de luz saliendo de su ropa o de su cabeza, nada por el estilo. Es más, Judas, para poder identificar al Señor Jesús y diferenciarlo del resto de los apóstoles, les dijo claramente a esos guardias que le acompañaban, al que besare, ese es. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque obviamente el Señor pasaba desapercibido entre los otros apóstoles. Al que besare, ese es. Bueno, el profeta lo ha anunciado de mucho antes. Lo ha anunciado de mucho antes. Despreciado y rechazado por los hombres. No tan solo en este tiempo, no tan solo cuando el Señor vino, sino en el día de hoy. Si el Señor no es un centro en su corazón, es porque usted le ha estado despreciando todo este tiempo. Es porque usted no le ha dado el acceso, la entrada a aquel que murió por nuestros pecados. Aquel que anuncia el profeta, que anuncia que va a ser su rostro desfigurado, va a ser menospreciado, despreciado, rechazado, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Ese es nuestro Señor Jesús. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado, no lo estimamos. El Señor estuvo allí en la cruz, sus apóstoles todos salieron arrancando, solo Juan se acerca a la cruz, ¿cierto? Fue el único que tuvo la valentía para acercarse un poco más. Pero cuando estaban allí en Getsemaní, todos, incluyendo Juan, todos arrancaron, todos huyeron, todos lo dejaron solo. Nuestro Salvador solo. Y porque debía ser así, fue hasta la cruz, cargando nuestros pecados. Escuchen lo que dice el profeta, porque lo que sale expresado aquí en el libro de los Hechos es una porción breve que queda allí, pero nos trae la inquietud para ver qué tiene más para decirnos Isaías. Y dice así, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo considerábamos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Esa palabra iniquidad también puede cambiarla a usted por pecado. Y, y molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Qué revelación más grande. 700 años antes, siquiera que el Señor naciera. Este libro, la Biblia, es el libro de Dios, la palabra de Dios, escrita para usted y para mí. Y nos habla de aquel que es el centro de la Biblia, Jesús, menospreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que Jehová cargó sobre él todos nuestros pecados. El pecado suyo, el pecado mío, lo cargó sobre Jesús. Felipe le empieza a explicar a este hombre etíope. Jesús murió en Jerusalén y cargó con nuestros pecados, le explicó. Cargó con tus pecados, le dice al tesorero. Cargó con los míos, le dice Felipe. Lo humillaron, el pasaje que iban leyendo, ¿cierto? Como oveja fue llevado al matadero. Seguramente Felipe le explicó, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús fue en silencio llevando la cruz al monte de la calavera. No gritó, no pidió clemencia, no habló mal contra los romanos que le estaban azotando, que le habían humillado antes, que se reían de él ahora. Como cordero enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron, no le hicieron justicia. Al Señor lo desnudaron y lo colocaron sobre esa cruz expuesto a la vergüenza.
¿A quién le gusta que lo desnuden, cierto? Y lo expongan. Es una humillación terrible, terrible. Más para nuestro Señor Jesús, santo, inmaculado. Si hay alguien inmaculado es Él. No hay nadie más inmaculado en la tierra. El libro escrito por el apóstol Pablo en Romanos nos acusa a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, adultos, todos. Todos estamos bajo pecado. Todos. No hay nadie que pudiese ser inmaculado. Solo nuestro Señor Jesús. Porque Él fue el que llevó nuestros pecados sobre sí en la cruz allí, en el monte de la Calavera. El Señor murió por nuestros pecados. El Señor murió por los pecados cometidos por usted y por mí. Este es el mensaje, este es el evangelio, estas son las buenas noticias, que siendo usted y yo culpables, Dios envió a su santo Hijo a nacer, ¿cierto?, de María Virgen, ¿cierto? Nace de ella para llevar nuestros pecados sobre sí. Él es el Cordero de Dios, el Cordero anunciado por Juan el Bautista. El Cordero, la oveja que aquí está narrada, como oveja fue llevada al matadero que leía aquel etíope. Esta ovejita, esta oveja santa, inmaculada, que fue cargada con nuestros pecados, Jesús, es nuestro Señor Jesús. Los pecados aberrantes que usted ha cometido y que yo he cometido, los que nosotros creemos tenerlos en oculto, aquellos que nadie más sabe, aquello que si fuera expuesto en este día, a través de esta pantalla, como usted me ve a mí, que fueran expuestos nuestros pecados. ¿Cómo estaría usted, cómo estaría yo, si nuestros pecados empezaran a pasar por la pantalla? Con fotos, con videos, de lo que usted y yo hemos hecho en oculto, lo que nadie más sabe, solo Dios. Pues Dios no actúa de esa forma. En su amor tremendamente inmenso, en aquel amor que no hay nada que se le compare, ni el mayor sacrificio humano, ¿es cierto?, que pueda compararse con el amor de nuestro Señor Jesús. Quien fue santo, inmaculado, inocente, que se haya cargado con mis pecados allí en la cruz. Y tomar mi lugar para librarme a mí, para librarlo a usted de la muerte eterna en el infierno. ¿Qué mayor amor es este? Y aquí, en este pasaje, ¿cierto?, que estamos leyendo, en este caso de este hombre etíope que buscaba, ¿cierto?, que buscaba la salvación de su alma, que cumplió el Señor lo que decía en Primera de Reyes, ¿cierto? Aquel clamor del extranjero, yo lo responderé. El clamor de ese hombre etíope era que Dios, ¿cierto?, pudiese, ¿cierto?, salvarle a él. Quería conocerle. Ojalá que este sea el deseo suyo. Espero, querido amigo, amiga, que usted también pueda sentir el peso de su pecado, las mentiras que usted ha cometido, los engaños que hemos hecho. Nuestro corazón, es cierto, que en otras ocasiones hemos explicado la gran cantidad de pecados que enunció el Señor Jesús que nuestro corazón cometía: adulterio, engaño, maldades, envidias, ira, enojo, tantas cosas. Y de todas somos culpables. De todas somos culpables. Y la palabra de Dios dice que basta un solo pecado, uno solo, para nuestra condenación. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos, cierto, con un pecado? Dejaría de ser ese cielo, cierto, inmaculado. Allí solamente entran los santos ante la presencia de Dios. Dios no permite el pecado delante de él. De manera de que usted y yo necesitamos un manto de justicia, que no lo tenemos, porque ni usted ni yo somos justos. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Bueno, la única forma es que usted y yo seamos sustituidos por alguien inocente, que no tenga ningún pecado, para que pueda llevar los míos.
y para que la justicia de Dios se pueda cumplir en mí a través de Él. El Señor Jesús es el medio. El Señor Jesús es el camino. El Señor Jesús es esta oveja que muere por nuestros pecados, que muere por los pecados de usted, que usted ha cometido. Así que este hombre, ¿cierto? Leyendo este libro de Isaías, entonces hace la pregunta, ¿de quién habla el profeta? Le dice, ¿de sí mismo, de algún otro? Le pregunta el eunuco a Felipe. Y Felipe, como yo hoy día, ¿cierto? Pero no como seguramente lo hizo él. Permítame esta comparación así un poquito, pero muy disminuida. Pero dice que entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, de Isaías, le anunció, dice, las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de Jesús. Y le habló del plan de salvación, le habló de todo. Bueno, nosotros llamamos plan de salvación, pero Felipe se limitó a explicarle que Jesús había muerto en Jerusalén, había llevado nuestros pecados allí, que este corderito que habla aquí Isaías 53 es Jesús, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que angustiado él y afligido no abrió su boca. Le explicó aquello y siguió en adelante hablando a través de los demás profetas acerca de lo que Jesús, ¿cierto?, iba a hacer, cómo había nacido allí en Belén, cómo había crecido, cómo había sido, ¿cierto?, sus milagros, cómo había ido a la cruz, cómo había resucitado al tercer día y cómo había mandado, ¿es cierto?, en la gran comisión que ellos fueran por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo aquel que creyera en Jesús. Todo esto le explicó Felipe. Si no, no podemos entender lo que ahora viene a continuación. Entonces, mientras iban, dice, de camino, llegaron a un lugar donde había agua. Llegaron allí, ¿cierto?, descendiendo, había agua. Mira, le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este hombre eunuco, este hombre etíope, mientras iban en el camino, creyó, se arrepintió de sus pecados y creyó en este Salvador. Este hombre, la palabra de Dios lo llevó, ¿cierto?, a los pies de la cruz. El etíope nunca estuvo allí en la crucifixión del Señor, pero el Espíritu Santo le habló a su corazón porque buscaba a Dios de corazón y Dios se le reveló en ese día. Y inmediatamente, ¿cierto?, se produce ese cambio que se produce en aquellos que nos hemos convertido al Señor Jesús, que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a este Salvador que murió por mis pecados, que es ahora obedecer. Porque, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo no tener gratitud? Si hay uno inocente que toma mi lugar, hay uno que toma mi lugar y sobre él llegan todas las penas del infierno, la eternidad del infierno que yo tenía que pasar, la pasó Jesús. ¿Cómo no estar agradecido a él? ¿Cómo no querer obedecerle? ¿Cómo no querer honrarle, glorificarle? ¿Cómo no hacerlo? Somos imperfectos, seguimos imperfectos. Pero mientras estamos sobre esta tierra hasta que el Señor llame a los que nos hemos convertido a Él, tratamos de obedecerle. Y este hombre apenas supo lo que tenía que hacer, lo hizo. Aquí hay agua, dice. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quiénes se bautizan? Los que creen. Los que creen. No puede ser de otra forma. En la Biblia no encontramos ningún bautismo de bebés ni de niños. Solamente los que reciben su palabra, los que tienen discernimiento, los que tienen ya una mente más formada, más formal, por decirlo de alguna forma, en la cual, es cierto, ese niño que va creciendo se da cuenta un día que es pecador, se arrepiente y acepta este sacrificio de Jesús, obviamente es salvo.
Puede tener 5 años, 6 años, 7, 10, no sé. Yo, en mi caso personal, anduve 21 años en la cuerda floja, que me pude haber ido al infierno, hasta que un día del año 1980, ¿cierto? Me arrepentí de mis pecados y acepté a este Salvador glorioso que había tomado mi lugar para que yo, Eduardo, ¿cierto?, sea salvo. Y desde ese día soy salvo. Yo ya no voy a dar cuenta por mis pecados porque Jesús tomó mi lugar. Eso es lo que dice Isaías. Si yo lo único que he hecho es creer lo que dice Dios, nada más. ¿Hay mérito en mí? Ninguno. Ninguno. ¿Por cuántos pecados míos murió Jesús? ¿Por cuántos pecados murió de la humanidad? ¿Cierto? De los que, de lo como dice el Señor, ¿cierto? Él fue crucificado por muchos. Pero el Señor que desea que todos sean salvos. Pero el Señor murió por pecados pasados, presentes y futuros que yo voy a cometer. Pero yo no quiero cometerlos. Pero con seguridad lo haré porque soy una persona, un ser humano falible, ¿cierto? Con fallas. No soy perfecto todavía. Pero un día lo seré cuando el Señor, ¿cierto?, me transforme a su imagen. Cuando parta de este mundo. La palabra, la palabra de Dios, ¿cierto?, nos enseña, ¿cierto?, de que aquellos que han creído, como dice en el Evangelio según Juan, capítulo 1, dice que los que recibieron, ¿cierto? Perdón, Hechos capítulo 2, verso 41, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Este recibir la palabra es la misma palabra que se ocupa en el Evangelio de Juan, que habla de los que creyeron, los que reciben. A los que reciben y creen su palabra, Dios le ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. No, no el que nace en un hogar cristiano es hijo de Dios. No el que nace en este país, ¿cierto?, entre comillas, cristiano, es cristiano. No. Es el que cree, que cree, que cree. Lo mismo que creyó el etíope, lo mismo que creyó Felipe, lo mismo que creyó el apóstol Pedro, Juan, etcétera. Que Cristo había muerto por nuestros pecados. Él había sufrido el infierno por nosotros, de manera que ahora podemos ser salvos. Si tú crees, si yo creo. ¿Te fijas? El tema es que hay un solo momento en el cual uno se arrepiente y acepta este mensaje. Yo no soy salvo todos los días. Yo fui salvo en el año 1980, cuando comprendí, ¿cierto?, su palabra, como la comprendió este eunuco, este hombre etíope. Aquí hay agua, dice ahora. Quiero obedecer. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces dice, mandaron a parar la carroza. Paró la carroza. No fue Felipe el que mandó a parar la carroza. Fue este alto funcionario que tenía mucho poder. Paró la carroza. Pare la carroza. Y entonces ambos bajaron al agua y Felipe los bautizó por inmersión. Porque bautismo es una palabra que no tiene traducción, ¿cierto? Es una palabra que está adaptada hacia el castellano, pero viene de la palabra griega que significa meter dentro de. De manera que Felipe metió en el agua a este hombre, bajo el agua, y le saca. Ahora, el rito del bautismo, este mandamiento que él nos dejó, no le da ninguna cualidad espiritual a este hombre. Está cumpliendo un mandato. Y el significado del bautismo es tan simple como esto. Yo, pecador, arrepentido y habiendo aceptado a Jesús como mi Salvador, declaro en este acto, cuando me meten al agua, que yo muero al mundo, muero, estoy abajo, en el agua, simboliza una tumba. Yo he muerto para el mundo, y cuando me sacan del agua, estoy diciendo, pero he resucitado para servir a Jesús. No es que eso suceda en ese momento. Cuando este hombre etíope se convirtió, lo había hecho ya minutos antes, o horas antes, no sé, pero fue antes. Por eso es que él tiene este despertar ahora.
Este despertar, ¿cierto? En que dice, aquí hay agua, pues yo quiero obedecer lo que tú me has contado, Felipe, lo que tú me has dicho, ¿cierto? Y lo hizo. Y lo bautizó Felipe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y listo. Cumplió la palabra. ¿Cuántos cristianos hay también que se llaman cristianos y son reacios a obedecer? No desean obedecer. Se quedan con lo que le enseñó, no sé, un pastor, un clérigo, o lo que le dicen sus ancestros, sus familiares. Pero la palabra de Dios enseña que todo cristiano que ha recibido a Jesús como Salvador personal debe bautizarse, debe ser puesto en inmersión y sacado de esa agua. No vale nada otra cosa. Estas presentaciones en la iglesia de un bebé porque se ora por él no tienen validez en ese aspecto. No lo hace cristiano ese acto. Si a usted le tiran unas gotitas de agua en su cabeza, incluso en lugares evangélicos, entre comillas, ¿cierto?, que hacen este tipo de cosas u otros tipos de rituales, que no sea el bautismo de inmersión a cristianos, no es válido ante Dios. Usted debe entender, ¿cierto?, de que la palabra de Dios está por sobre toda enseñanza humana. No importa que se la haya dado su papá, su abuelo, el superintendente de la iglesia, no sé cuánto, no importa aquello. La palabra de Dios es la que debemos obedecer y ella manda a que todo aquel que recibe su palabra, que se ha arrepentido, cree en Jesucristo como Salvador, debe ser bautizado. Usted, si no lo ha hecho, hágalo. Hágalo. ¿Quiénes bautizan? Otro cristiano, obviamente. Aquí nos interesan los papeles, las cositas que uno se puede poner en el cuello, ¿cierto? Un sombrero especial, ¿no? Un cristiano bautiza a otro cristiano, que no lo ha hecho antes, ¿cierto? Obviamente. Entonces ambos bajaron al agua, Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, van subiendo seguramente, porque era una parte, una hondonada, donde había una acumulación de agua suficiente para poderlo sumergir, ¿cierto? Dice que el eunuco no volvió a verlo. El Señor, dice, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. No me pida que le explique esto, que yo tampoco me lo explico. Lo único que sé es que Felipe estaba allí y en el otro segundo ya no estaba. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera. Y estos son tiempos de la primera iglesia, ¿cierto? La iglesia primitiva, que se llama así, donde Dios se reveló de manera espectacular a la gente para confirmar su palabra. En el día de hoy, ¿cierto? Nosotros podemos leer su palabra, como dice el epístola a los romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe a mi corazón? ¿Porque veo un milagro? Yo creo que si usted se fija bien en su vida, usted en su vida tiene muchos milagros. Lo que pasa es que tal vez no se ha dado ni cuenta. Y tal vez de otros sí se ha dado cuenta. ¿Y es usted salvo por esto? ¿Le ha hecho una mejor persona que Dios haya actuado de alguna forma en usted? Dios en su gran misericordia ha hecho muchas cosas en nuestras vidas sin conocerle. Porque Él nos ama, porque Él desea un bienestar, porque Él desea que usted le conozca. A través, le ha dado la oportunidad, ¿cierto?, de ir en esta carroza de la vida, ¿cierto?, en esta carreta, ¿cierto? Usted va viajando y se nos ha cruzado el camino. A usted conmigo, o a usted más bien, no conmigo, con su palabra. De manera de que lo único que soy portavoz nomás, de lo mismo que hizo Felipe, del mensaje de salvación para usted, como alguien un día me lo predicó a mí. Tan simple como eso. Siguiendo la comisión, la gran comisión, y por todo el mundo, dijo el Señor Jesús, y predicar el Evangelio a toda criatura, sin miramiento. Y Dios, en su poder espectacular, ¿cierto? Su poder es todopoderoso, arrebata a Felipe, ¡pum!, y lo hace aparecer en nuestra ciudad que se llama Azoto. Y desde allí se fue predicando el Evangelio de Felipe por su lado, y acá este hombre africano, ¿cierto? Este etíope, no le ve nunca más.
¿Pero qué dice la Biblia? Ah, cambió la vida de él ahora. La vida de él cambió porque él ahora sigue alegre su camino. La versión Reina Valera me gusta mucho porque dice, siguió gozoso su camino. Como que el gozo supera la alegría. El gozo es algo interno, es cierto, algo que permanece en mí, aunque nos pasen muchas desgracias tal vez. Tal vez no tengamos trabajo, pero hay gozo en mi corazón. La alegría a veces son de corta duración, muchas veces si quisiéramos hacer una diferencia, pero este hombre estaba alegre, estaba gozoso, siguió gozoso su camino hasta el África. ¿Y cuánto aprecio habrá tenido ahora a estos pergaminos, a esta palabra de Dios, de Isaías? ¿Con qué ganas habrá llegado a ese lugar, ¿cierto? Allá le habrá dicho también a la reina, ¿cierto? Con todas sus ceremonias, etcétera. ¿Cómo te diría, cómo te fue en tu viaje? ¿Qué encontraste en este viaje? En este nuevo viaje, tal vez todos los años iba. Y ahora tiene lo más grande que contarle. Lo más grande que había encontrado. La salvación en medio de ese desierto, ¿cierto? Ese camino desierto, en esa poquita agua que había allí. Allá encontró él a Jesús, su Salvador ahora. Usted, querido amigo, ha encontrado a Jesús. No me diga que tiene religión, no me diga que va a la iglesia, no, yo soy simpatizante, mi familia va a tal lugar. No, yo le pregunto directamente, si usted muere hoy, ¿dónde va? Porque si usted no tiene sus pecados perdonados, va al infierno. Y Dios no desea eso. Jesús no desea eso. Por eso Él murió, resucitó, porque llevó Él nuestros pecados sobre sí. Pero esta bendición, esta buena noticia, nunca será suya si usted no la acepta. Este regalo que es la persona de Cristo, nunca será suyo si usted no acepta esta verdad. Si usted no la acepta. Entonces, querido amigo, amiga, Dios le pedirá a usted la cuenta que le debe. A usted. Porque no quiso aceptar el pago que Jesús hizo en la cruz. Usted prefirió su vida. Usted prefiere sus argumentos, su ciencia, no sé, lo que usted quiera. Pero no a Jesús. Pero si usted lo acepta, si usted se arrepiente ahora en esta mañana, ya va a ser el mediodía casi, pero si usted se arrepiente, le pide perdón a Dios, lo acepta, recibe este mensaje. Cristo murió. Usted no tiene que hacer nada. Confíe en aquel que murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Esas son las buenas noticias, querido amigo, amiga, en esta mañana que teníamos para usted. Esperamos encontrarnos el próximo domingo, ¿cierto? Dios mediante, en que podremos exponer una vez más la palabra del Señor. Queremos invitarle, querido amigo, amiga, a que no haga oídos sordos, ¿cierto? A este mensaje precioso de la palabra de Dios. Usted puede volver a leer capítulo 8, ¿cierto? Del libro de los Hechos, desde el versículo, ¿cierto? 26 en adelante hasta terminar este capítulo, y verá, ¿cierto? Una vez más la historia, ¿cierto? Podrá leerla, podrá llegar a este pasaje, Isaías 53, podrá leerlo usted. También anote ahí, Isaías 53, puede volver a leerlo. Y querido amigo, si usted siente el peso de su pecado, ahora apague, incluso apague ahora si quiere el computador, el celular. Arrepiéntase y acepte a Jesús como su salvador personal. No hay nada más, no hay nada mejor en la vida que poder confiar en aquel que murió y resucitó por nosotros, para nuestra salvación y para nuestra justificación. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna, en nadie más. Querido amigo, le queremos invitar, ¿cierto?, para este miércoles, si usted desea también acompañarnos a través de nuestro canal YouTube, ¿cierto? Iglesia Bíblica Jesús Camino de Vida, y usted podrá escuchar una enseñanza de la palabra de Dios que se está siguiendo ahí en Primera de Corintios. Es el estudio de cada miércoles a las 8. Quedan grabados los programas, igual que este va a quedar grabado, ¿cierto? También, y usted puede escucharlo una vez más, con más detenimiento tal vez, y
Y esta noche se repetirá, ¿cierto? La versión está grabada, se va a repetir a las 8 de la noche, en que tal vez usted pueda escucharlo con mayor tranquilidad o dentro de la semana, cuando usted quiera. Pero lo que no le puedo asegurar es que usted esté vivo mañana, ni siquiera en un rato más. Acepte al Señor ahora, no espere más. Queremos invitarle, pues, a que pueda contactarse. Si usted, por favor, puede dejarnos en el chat, ¿cierto? Algún mensaje. Para nosotros sería muy alentador poder y estar orando por usted, de manera de que podamos atender también tal vez sus dudas. Tal vez usted quiera comunicarse con nosotros, puede hacerlo también a través de esto mismo, ahí mismo en Facebook, dejar algún mensaje o comunicarse a través del chat de Iglesia Bíblica Jesús Camino de Vida, que estamos transmitiendo ahora, y dejar alguna inquietud, cómo contactarnos con usted. Tal vez usted no tiene una Biblia, contáctese con nosotros, le podemos llevar una porción de la Escritura, eh, sin ningún costo para usted, obviamente. Es nuestro deseo poder compartir la buena nueva de salvación con cada uno de ustedes. Señor les bendiga y realmente Él bendiga mucho su palabra en esta mañana predicada. Le invito a una breve oración para terminar. Padre, gracias Señor por esta oportunidad de predicar tu palabra, de poder entender que el Señor Jesús es nuestro Salvador, el que vino a morir por nuestros pecados, el que llevó nuestros pecados allí en el madero, en la cruz, y resucitó para nuestra justificación. Bendice tu palabra, bendice a cada amigo, amiga, Señor, que ha estado conectado, nuestros familiares, queridos también, que deseamos que también ellos puedan tener perdón de pecados y puedan unirse a nosotros también, Padre, en un futuro que será glorioso allí en tu compañía, Señor, en el cielo, donde no entra ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación y mentira. Padre, gracias, bendice tu palabra y a ti nos encomendamos. Bendice a cada familia que está escuchando, representada, y ten misericordia de cada uno. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía, por su conexión, ¿es cierto? Y esperamos, Dios mediante, vernos o el miércoles a las 8 o el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.